Hola, soy la doctora Adriana Zapiro y en el tema de generalidad de geriatría, la unidad de generalidad de geriatría, vamos a continuar con caídas, inmovilidad y lesiones por presión. Las lesiones por presión que antes se llamaban como úlceras por presión, pero a veces no hay úlceras, entonces por eso son lesiones. El contenido que esperamos ver en esta presentación con más profundidad es el síndrome de caídas y la importancia que tienen, el síndrome de movilidad y cuidados para el paciente que está postrado, aunque hay otras situaciones de inmovilidad, y las lesiones por presión. Para empezar, vamos a decir que la caída es un acontecimiento involuntario que es inesperado también, o sea, es como que hace perder el equilibrio y dar el cuerpo que llega a tierra o a una superficie firme que lo detiene. El envejecimiento altera la marcha, el equilibrio, con mayor riesgo de caídas, con menos fuerza muscular. Es un problema importante de salud pública. La caída puede ser el primer indicador de un problema grave. Son una de las principales causas de incapacidad e institucionalización, o sea, que la persona tenga que ir a una residencial, y de muerte. Es la sexta causa de muerte en la población adulta. Y uno de los síndromes geriátricos es el trastorno de la marcha y las caídas, sobre todo cuando, o sea, que se define cuando son dos caídas en el último año. Pero hay que estar alerta, con una caída igual nos tiene que prender las banderas de alerta, incluso aunque no haya una caída, si vemos que hay situaciones o condiciones para tener un accidente. Como concepto, los accidentes son todos prevenibles, tenemos que prevenir, tenemos que anticiparnos para evitar una caída. Y no lleguemos a esta etapa que vemos esta imagen y nos imaginamos cómo pudo ser y que pudo ser mucho más grave. Y esa persona incluso en esa posición a veces puede decir, ¿cómo me levanto? Si está sola, vive solo y todo lo que implica. La incidencia de caídas en relación a la edad y el ambiente. Vemos que en el hogar ese 73%, como aparece en el gráfico de la derecha, y el 20% de espacios públicos. A veces las personas no salen de la casa con temor a tener caídas porque las veredas estén mal o algo así. En general se caen más dentro de la casa. La persona que no tiene la costumbre de salir a caminar tiene menos masa muscular en general. Entonces, el hecho de salir a caminar desarrolla la masa muscular y disminuye la posibilidad de caídas. Así que hay que motivar a salir, pero con el cuidado con una mirada preventiva. Y las edades, vemos que a mayor edad aumenta la cantidad de caídas, y entre los 66 años y 80, que es el color rojo, morado y verde, que son la mayoría de las caídas. Vemos que hay factores que favorecen a las caídas, factores intrínsecos, que son alteraciones individuales. Por ejemplo, esta persona que muestra con el bastón que tiene una alteración en la marcha, en que posiblemente necesita un bastón para tener otro punto de apoyo. Factores circunstanciales que están relacionados a la actividad que está realizando, por ejemplo, el hecho de bajar una escalera. Factores extrínsecos medioambientales, por ejemplo, si no está bien iluminada, si la escalera es resbalosa, distintas situaciones. Entonces, tenemos que estar alerta a todo eso, esas variables, esos factores que pueden favorecer a la caída. Las consecuencias de la caída. Hay una reducción de la movilidad, una rigidez articular, una discapacidad o la muerte después de una caída. Existe el síndrome post-caída. Es inicialmente el dolor de las contusiones que presenta en la caída, que limita la movilidad, pero después presenta angustia, presenta ansiedad, que es la ansiedad de elementos de nerviosismo, angustia, preocupación ante el miedo de poder caerse de nuevo. ¿Sí? Hay consecuencias también socioeconómicas, un elevado costo económico en la calidad de vida. Muchas veces hay repercusiones porque la persona que se cae, después la familia no la deja salir sola, pierde autonomía. El manejo, ¿cómo debe ser? Haciendo ejercicios para facilitar la movilidad, el equilibrio y el tono muscular, un fortalecimiento muscular. Hay que manejar la ansiedad, revisar los trastornos del sueño, ¿sí? Todo lo que implica la ansiedad, para reanudar gradualmente actividades e intentar que la persona mayor adquiera la autonomía que tenía antes en lo posible. Y entonces tiene que haber una educación familiar, ¿sí? Tampoco es bueno esa persona mayor que la dejan sin hacer nada, se siente mal, no se siente útil, o si no es eso, también no estamos
digamos, dando una condición que no, que favorece la sarcopenia, favorece a que no haya una actividad cerebral, la persona que no hace nada, ¿no? Hay que darle actividades, cosas y trabajar. Las caídas encontramos que podemos encontrarlas en un círculo vicioso. Por ejemplo, las alteraciones, las caídas, en algunos casos, que puede ser 5% fractura y 5% de otras lesiones, esas fracturas generan una alteración de la funcionalidad, la necesidad de tener un cuidador y mayor riesgo de caídas que puede llevar a otra caída. Entonces va a ser importante intervenir en esto, en justamente esta alteración funcional para mejorar la funcionalidad y evitar la aparición de caídas. Estas lesiones en algunas veces son tan graves que llegan a la muerte. Entonces hay que cortar este círculo vicioso. El enfrentamiento de las caídas, la secuencia de acciones que es imprescindible hacer, por eso fomentamos la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica busca detectar situaciones que son de riesgo de caídas, situaciones de pérdida de masa muscular, de pérdida de fuerza, de equilibrio, problemas visuales, problemas auditivos que también pueden afectar, o personas que con trastornos de ansiedad ansiosa se muevan muy rápido. Igual ahí también el andar apurado, hay múltiples condicionantes y factores que favorecen a la caída. Se deben identificar entonces los factores que mencionamos, intrínsecos, extrínsecos y de las circunstancias del ambiente. Determinar las consecuencias inmediatas y a largo plazo y tratarlas para revertir el riesgo, o sea, disminuir el riesgo. Prevenir caídas posteriores. Evaluar las causas de las caídas. Se debe considerar las caídas como una causa multifactorial. Generalmente no es una única causa. Hay más de una causa. Y, por ejemplo, algo importante que debemos decir a todas las personas mayores que cuando suben o bajan una escalera, que se tomen del pasamano. Tiene que haber 3 puntos de apoyo. Y si le falla uno, le falla una pierna, se sostiene del pasamano. Ahora, a veces no tienen la fuerza para sostenerse del pasamano y por eso el desarrollo muscular y la fuerza va a ser muy importante. En este esquema que está sacado del Manual de Prevención de Caídas del Adulto Mayor, vemos cómo una vez que en la evaluación de la persona mayor, en que se hace una, digamos, evaluación del equilibrio y encontramos que está alterado, o ya sea que se mantenga en un pie, o en el test de Time Up and Go, que es levantarse la silla y vamos, entonces en donde demora mucho, está ahí qué es lo que se recomienda hacer cuando está alterado, que se representan las imágenes. Hay que hacer una consulta médica para de repente hacer un taller para prevenir caídas con kinesiólogo o un técnico paramédico, otro, fortalecer caídas y llegar a mejorar para evitar las caídas, controlar posteriormente. ¿Sí? Aquí en este flujograma lo que busca es justamente llegar al estadio normal, en que el paciente sea más ágil, con menos riesgo de caída y mayor masa muscular. La prevención de caídas en las personas mayores se logra a través de la educación individual, grupal en talleres y también masiva, en políticas de salud que se promueva el ejercicio en las personas mayores, el ejercicio de que no sea solo aeróbico, sino también con un peso poquito, pero con peso, que sean hipertónicos. Identificar los factores de riesgo para sufrir caídas, factores ambientales, situacionales, personales que favorecen a las caídas, estrategias de prevención en distintos niveles de atención, la importancia del acondicionamiento físico para prevenir caídas y los ejercicios que se recomiendan. La prevención entonces es prevención primaria, cuando fomentamos la salud, ojalá el mayor número de personas mayores robustas, con un buen estado muscular. Secundaria, cuando ya hubo una caída o hubo una lesión, en donde uno va a actuar para evitar una nueva caída y evitar una nueva lesión. Y terciaria, que cuando la lesión tiene alguna secuela, vamos a evitar que esa secuela empeore o que se agrave o aparezca o que llegue a la muerte. Los ejercicios que vamos a indicar son para fortalecer la musculatura y el equilibrio, prevenir caídas, el estiramiento y el equilibrio estático. Les recomiendo leer este manual de prevención de caídas del adulto mayor, aunque bueno, también es de la época en que se decía adulto mayor y no persona mayor. Y por ejemplo, del contenido educativo, hay por ejemplo este que a mí me parece súper interesante y bueno, que a veces las personas se caen, pero hay que saber levantarse para que no, por ejemplo, no es la idea de tomarse de algo que puede lastimarlos más, ¿sí? El síndrome de caídas
Como dijimos, la caída es un evento común que amenaza la independencia de las personas mayores. A veces se lo subvalora, no se le da mucha importancia. Hay una interacción entre factores que dijimos de riesgo intrínseco, extrínseco, ambientales. El objetivo primordial es ver lo que se pueda modificar, hay cosas que no podemos modificar, y realizar intervenciones preventivas. Pacientes con miedo a caer, ese es el síndrome poscaída, porque a veces se siente inestable, entonces uno tiene que ir progresivamente buscando que tenga más autonomía. Se debe evaluar la fuerza, la marcha, la coordinación. Entonces, para que tener una buena marcha, no solo hay que tener masa muscular, sino la parte neurológica tiene que estar bien, y si a veces tenemos secuelas neurológicas, tenemos que ver la forma de usar de repente un bastón, pero usarlo adecuadamente, y cómo podemos cuidar el riesgo y disminuir el riesgo de caídas. 2 o más caídas en el último año es lo que hace el síndrome de caídas. Es dado por la alteración del equilibrio, la marcha, una caída con injuria o con daño que requirió atención en urgencias. De esto estamos hablando de alto riesgo que después va a tener otras caídas. Merece una evaluación y un abordaje del riesgo de caídas y siempre pensar en la causa multifactorial. Las intervenciones deben ser multifactoriales y pensamos así que las causas son multifactoriales para corregir los principales factores de riesgo y sobre todo mucho ejercicio. Nuevamente, mencionando este manual, las caídas en el adulto mayor es un problema de salud pública, por eso se tienen que hacer políticas orientadas a motivar la actividad física en las personas mayores. Son eventos que pueden traer consecuencias muy graves, de alto costo para el paciente, la familia y la comunidad. La prevención es la estrategia para romper el círculo vicioso que mencionamos. La educación y la difusión de la importancia de reconocer situaciones de riesgo busca disminuir la ocurrencia de caídas en el adulto mayor, y la prevención no tiene que limitarse al equipo de salud, sino a toda la comunidad. Por eso es que hay que motivar. Cuando hay una caída o cuando hay un periodo en que las personas tienen que estar en un reposo prolongado, ya sea por una enfermedad respiratoria, digestiva, y que están muy típicos hospitalizados, encontramos la inmovilidad. La inmovilidad, incluso con 2 días, la pérdida muscular es tremenda. Y cuando encontramos el apoyo continuo en algún sector, el riesgo de lesiones por presión. Entonces, la inmovilidad, por definición y clasificación, es la disminución de la capacidad para realizar actividades en la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. Lo vemos en el esquema, ahí en la foto, en donde una persona necesita ayuda para levantarse, hay que enseñarla, hay que entrenarla. ¿Sí? Hay una disminución de la tolerancia al ejercicio, es progresiva debilidad muscular, y en casos extremos hay pérdida de automatismos posturales. Esto también lleva a posturas antiálgicas también, a veces cojeras, y que eso lleva a dolor lumbar, dolor de la columna, bueno, múltiples dolores. Entonces, si clasificamos la inmovilidad, puede ser una inmovilidad relativa, cuando se mueve menos, ya sea por dolor o pérdida de musculatura o por hábitos. Por ejemplo, el hecho de mirar mucha televisión, hay algunos hábitos de recreación que son muy sedentarios. También está el síndrome de inmovilidad absoluta, que no se ve ya cuando en el grado máximo, encamamiento o paciente postrado. Causas de inmovilidad: a medida que tenemos el envejecimiento fisiológico, hay una debilidad muscular, disminución de la movilidad articular, disminuye la actividad física, y es un círculo vicioso que lleva a la inmovilidad. En pacientes mayores de 70 años, muchas veces tienden a modificar la marcha, es más lenta, pasos cortos, y a veces aumentando la base de sustentación por problemas de equilibrio. La, em, a medida que aumentan la velocidad, pero aumentan los pasos son más cortos, y a veces cuando están apresurados más riesgo de caídas también. Disminuye la amplitud de los movimientos articulares, y la causa principal del encanamiento por convalescencia de enfermedades agudas, lo que hablábamos antes en caso de cuadros digestivos, respiratorios, enfermedades comunes, que se termina curando una neumonía muy grave, pero después queda postrado en cama por pérdida de masa muscular. Así que acá tenemos causas que producen enfermedades que causan la inmovilidad: musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratorias, enfermedades debilitantes, déficits sensoriales, síndrome de caídas también, porque eso hace que el temor de moverse se mueve menos, pierde masa muscular y ahí tiene inestabilidad. Enfermedades psicosociales también, que el desánimo, desacondicionamiento físico por mucho reposo, típico después de una fractura, que lo dejan en reposo. Hay que condicionar
no solo la extremidad que está en reposo, sino la otra también. La iatrogenia, algunos fármacos o la colocación de una sonda, una vía venosa, que limita la movilidad del paciente. Factores ambientales, cambio de domicilio, barreras arquitectónicas, ni que hablar de vivir en un cuarto piso por escalera, que no puede salir del departamento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los pilares básicos de la movilización es la fuerza muscular, la amplitud del movimiento articular, pasiva-activa. Hay que estar muy alerta que las personas mayores muchas veces tienen rigidez articular y motivar el ejercicio a la amplitud de los movimientos, porque a veces mueven, pero no es el máximo rango articular. El equilibrio estático dinámico y la deambulación va a ser muy importante. También se debe evaluar la presión arterial y los cambios posturales, problemas de visión, de audición y problemas en las extremidades inferiores, si hay heridas, si hay dolor, si hay trastornos en los ortejos, en que se cabalen, que duelan, que molesten el calzado, también hay que ver. Y bueno, obviamente el estado nutricional por la parte de la fuerza. Hay escalas para evaluar y objetivar la evolución, como lo vimos en otras clases de geriatría. Los test nos sirven para ver la evolución. Entonces podemos evaluar un test de cómo está la función y después hacer una intervención de la musculatura, bueno, todos los factores que vimos puede mejorar. ¿Sí? Escalas para medir el grado de movilidad y la limitación funcional, otras escalas de la discapacidad, el ejemplo, el índice de Bartel-Class, la escala de riesgo de úlcera de presión, la escala de Norton, esa la vamos a ver también cuando veamos los casos clínicos en la clase. Y la escala de Branden también. Una visita domiciliaria es muy importante para conocer las barreras arquitectónicas o las situaciones de riesgo que favorezcan a las caídas, y también puede estar el consejo de hacer un cambio en domicilio para prevenir una caída. También o cualquier otra causa que altere la correcta movilización. El tratamiento entonces va a ser un plan de cuidado para identificar los riesgos de inmovilidad. El desacondicionamiento por desuso es el que tiene mejor pronóstico, el que la persona se dejó mover, entonces empezamos un plan de fisioterapia y mejora. Hay que plantearnos bien cuáles son los objetivos de la fisioterapia, que va a ser calmar el dolor, porque la quietud y la rigidez da dolor, mejorar la movilidad, el rango articular y la fuerza. Así mejoramos el equilibrio, tanto en estática como en marcha. La terapia ocupacional con el terapeuta ocupacional va a trabajar la funcionalidad, que puede ser con ayuda o adaptaciones en el hogar, o para que sea lo más autónomo posible la persona mayor. Los riesgos del ejercicio no hay que olvidarse. A mí me pasó con una paciente que la mandé al kinesiólogo para hacer ejercicio, que estaba en el kinesiólogo, que sola en la camilla y se cayó de la camilla y se fracturó la muñeca. Así que andamos mal, hay que estar alerta en la prevención de accidentes, que es un segundo. Estén alertas cuando el paciente, la persona mayor, sube a la camilla y baja de la camilla, que son situaciones de riesgo. A veces el paciente hace cosas que no tiene conciencia que su cuerpo no responde. Entonces hay que ver los ejercicios, igual la intensidad, la duración. El ejercicio debe ser progresivo y hay que estar atento a la presencia de disnea, de angor, de tos, sibilanzas, diafresis, fatiga persistente posterior a 30 minutos, otras enfermedades concomitantes, mareos. Tenemos que estar alerta que, o sea, el riesgo de las caídas, así como dijimos, es multifactorial. La prevención del síndrome de inmovilidad puede ser tanto a nivel primario, secundario, terciario. En lo primario es que motivamos el ejercicio y evitamos, digamos, los programas de rehabilitación cardíaca, y tenemos que ser muy cuidadosas cuando indicamos el reposo. Reposo absoluto les diría que muy contadas veces se indica y algo podemos hacer. Una prevención secundaria instaurada cuando ya hay inmovilidad, se tiene que detectar precozmente. Por ejemplo, una persona que por una enfermedad tiene que estar quieta, bueno, hay que acompañarla para que no haya una caída y motivarla a hacer ejercicios, incluso ejercicios en la cama, y también ocupar adaptaciones técnicas para estimular la independencia para actividades básicas de la vida diaria. Y a nivel terciario, el tratamiento de las complicaciones. Por ejemplo, una complicación de la inmovilidad, las lesiones por presión. Evitar posturas antiálgicas y viciosas, cambios posturales cada 2 horas, es lo que se ve frecuentemente en personas que están postradas, y justamente cuando nos encontramos con este deterioro funcional, con la inmovilidad, es el inicio de un paciente que va a estar con fragilidad.
Entonces vemos que cuáles son las complicaciones médicas que se asocian a la inmovilidad en el sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso, osteoarticular, aparato digestivo, sistema endocrino, sistema urinario y piel. Yo no les voy a leer esto, pero se dan cuenta que es multifactorial. Les invito a que los lean y si tienen alguna duda lo vemos en clase. El síndrome de inmovilidad, es justamente un síndrome geriátrico frecuente, subvalorado, no se considera mucho, y genera gran morbimortalidad, o sea, aumenta la posibilidad de otras enfermedades y eventualmente la muerte. El grado de inmovilidad y lo reversible que sea va a depender de qué tipo de inmovilidad sea, la causa, la severidad, el tiempo de evolución, el estado previo, las comorbilidades. Las intervenciones en todas las etapas del proceso del deterioro funcional se van a hacer, como dijimos, en prevención primaria, secundaria y terciaria, o en un programa terapéutico integral. Acá volvemos al trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, enfermería, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, entre otros, profesor de educación física, incluso un familiar o un cuidador entrenado es muy importante. La rehabilitación de deficiencias sensoriales mejora la movilidad y reduce el riesgo de caídas, incluso el temor a las caídas, o sea, mejorar la visión, usar lentes, audífonos, o tratar todo lo que es las percepciones, la sensibilidad profunda, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con una neuropatía o una diabetes descompensada, la parte neurológica o con problemas, digamos, de un síndrome vertiginoso. Hay distintas circunstancias que tenemos que mejorar. Y después, las consecuencias de la inmovilidad, podemos tener las lesiones por presión. Son lesiones producidas en la piel por compresión, generalmente prolongada, entre la superficie externa y una saliente ósea. Eso es por definición. Después de 3 semanas de encamamiento, la prevalencia de tener una lesión por presión es de 7,7% y el 71% de mayores de los 70 años puede tener una lesión por presión y las personas mayores que viven en residencia tienen lesiones, úlceras, perdón, por presión más importante en 20% en algún momento de su estancia, ¿sí? Que a veces después mejora, ¿sí? Con todas las intervenciones que se hagan por equipos multidisciplinarios. En otra época, antes, cuando no se hacían tantas intervenciones, las personas que tenían úlceras por presión eran más cantidad y más severas. ¿Cuáles son los mecanismos para que se produzcan estas lesiones? La presión, fuerza de cizallamiento y estiramiento que afecta a tejidos profundos, la fricción y la humedad a los tejidos, a las lesiones más superficiales. Y acá lo tenemos la fisiopatología. El mecanismo de la presión, que es la compresión, el mecanismo de cizallamiento, que es como un roce, en realidad es como que se desplazan distintas capas de la piel, y la fricción que tiene que ver así como el roce, ahí la fricción sería el roce. Entonces, hay otros factores que favorecen a la aparición de lesiones por presión, como es la desnutrición, la pérdida de peso, la insuficiencia vascular periférica, que favorece el edema también, la obesidad, la deshidratación, las infecciones, la anemia, el edema, la neuropatía. Todas circunstancias en que la regeneración de la piel es más lenta, eso también favorece, y los problemas circulatorios de las piernas también. Acá tenemos esquemas que muestran la localización más frecuente, de las lesiones por apoyo, y uno tiene que estar rotando cada 2 horas, rotando el punto de apoyo, porque la verdad que pensando que las personas mayores tienen la piel muy delgada, es frecuente estas lesiones. Otros factores de riesgo: la edad, inmovilidad, pérdida de sensibilidad, eso lo vemos en los diabéticos, en el pie diabético, pero también lo vemos en otras personas mayores. Alteración de la oxigenación tisular, como serán enfermedades respiratorias o cardiovasculares, la malnutrición, endocrinas como obesidad y diabetes, incontinencia urinaria o fecal, que genera un ambiente húmedo en la parte sacra y que favorece a las escaras, elementos mecánicos como férulas y aparatos ortopédicos, el contacto con las sillas de ruedas que están en una posición mantenida, eso también puede ser. Tratamiento con corticoides o citoestáticos que adelgazan la piel y enlentecen el proceso de granulación. Factores psicosociales como depresión, falta de higiene, eso del entorno es muy importante. Las escalas de valoración y prevención, el diagnóstico precoz y la intervención oportuna va a ser muy importante. Hay la escala de Norton, de Arnett, hay distintas escalas, la que más vamos a ver es la de Norton, en donde la escala de Norton valora 5 apartados que tienen que ver con la condición física, la condición mental, el nivel de actividad, la movilidad, la incontinencia.
y se logra un puntaje y con esto se evalúa el riesgo que tiene esa persona y uno puede hacer intervenciones mejorando todo esto, la parte física, mental, la actividad en lo posible, lo que se pueda mejorar, el cambio frecuente de pañales, bueno, hartas cosas porque obviamente eso mejora, intentando mejorar esta escala. Y los factores que sean reversibles, algunos no se pueden. Si hay factores de riesgo, se tiene que aplicar y cambiar y volver a hacer esta escala para ver cómo está el cambio. Las distintas lesiones, bueno, las lesiones por presión tenemos en un estadio 1, donde la piel está intacta, pero está eritematosa, y que no blanquea con la presión. Está eritematosa, uno la comprime y no queda blanca. O sea, uno generalmente cuando hay una parte eritematosa y queda blanca, generalmente es inflamatoria, infecciosa, pero en este caso es justamente que está eritematosa por la presión. En el estadio 2 es la pérdida parcial del espesor cutáneo, afecta la epidermis y la dermis, que es la úlcera superficial. Y el estadio 3 es más profunda, completa el espesor de la piel, afecta el tejido subcutáneo y puede llegar a la fascia, pero no la atraviesa. Esa es la característica. En el 4 ya la atraviesa y podemos ver huesos y estructuras más profundas. ¿Sí? En general, en el estadio 2 y hasta el 4 se pueden producir cavernas, túneles, trayectos sinuosos que la verdad que son bien complicados y a veces necesitan tratamiento quirúrgico en pacientes que a veces no tolerarían un tratamiento quirúrgico. Estas úlceras, estas lesiones generan dolor también y la verdad que altera mucho la calidad de vida y es un gran costo para el sistema de salud, para el individuo, para la familia, manejo del dolor también. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Limpieza de la herida una vez que está la lesión. Eliminación de tejido necrótico en forma quirúrgica o con tratamientos enzimáticos, autolíticos con distintos temas. Prevención y tratamiento de la sobreinfección. Lo más importante es la rotación, evitar la presión, ¿sí? O sea, donde está esa úlcera no se puede seguir apoyando porque esa úlcera no va a mejorar. Hay complicaciones locales como es hemorragia, infecciones, celulitis, osteomielitis cuando está en contacto con el hueso y que eso no se cura. Y también hay complicaciones sistémicas de anemia, septicemia, amiloidosis que aparece. Medidas preventivas, cambios posturales cada 2 horas, no elevar la cabecera a más de 30 grados para que no produzca el rozamiento, sistemas dinámicos de reducción de presión como son algunos colchones antiescaras y algunos digamos que moldean y que cambiamos de lugar para cambiar los apoyos, la higiene y el cuidado de la piel, tratamiento de la incontinencia fecal y urinaria y el cambio frecuente de pañal, una adecuada nutrición, tratamiento de los desequilibrio hidroelectrolítico, anemia y también el tratamiento de otras enfermedades, evitar la obesidad, el control de la diabetes y otras enfermedades metabólicas. La bibliografía que se usó para esto y la verdad que este tema es muy importante y ojalá les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima presentación.